Ahora, antropomorfismo. Pasando del politeísmo, vemos que el judaísmo tiene una larga historia de representar a Dios de manera muy antropomórfica y corpórea. Esto es más evidente antes del período del Segundo Templo. La evidencia arqueológica indica que Yahvé Ale a menudo se representaba como un toro de oro. Quedan rastros de esto en la Biblia. Por ejemplo, en Números 24:8, cuando se traduce literalmente, dice que Dios, quien sacó a Israel de Egipto, tiene cuernos como un zorro salvaje. También se creía que Dios tenía un pene gigante, lo cual era un signo de su poder y virilidad. Esto se debía a la influencia de los mitos de creación babilónicos, que describen al dios guerrero Marduk derrotando a un monstruo marino femenino, disparándole una flecha desde su gran arma a su garganta. La académica bíblica Francesca Stavrakopoulou afirma que esta gran arma era considerada un símbolo fálico por los babilonios. La Biblia refleja esta historia también al referirse a las victorias de Dios sobre monstruos marinos. Y en la Biblia, en Habacuc 3:9, el verso traducido literalmente dice: Dios, brandes tu arco de desnudez, satisfaces las flechas de tu cuerda. Esto parece atribuir el mismo simbolismo fálico al Dios de la Biblia. Más tarde, el misticismo judío, es decir, la Cábala, se basa en la noción de que Dios tiene un cuerpo humanoide, incluyendo un pene. Durante el periodo del Segundo Templo, gran parte del lenguaje sobre el cuerpo de Dios fue eliminado de la Biblia, pero algo aún permanece. Por ejemplo, la Biblia actual representa a Dios como un anciano barbudo. En Daniel 7:9 leemos: en el Talmud, Baba Batra 58a, Dios es descrito como semejante a Adán, ya que Génesis 1:27 dice que Adán fue creado a imagen de Dios, y además Adán se asemeja a un rabino. Así que esto implica que Dios no solo tiene forma humana, sino que específicamente se asemeja a un rabino. Además de este tosco antropomorfismo, tanto la Torá como el Talmud describen a Dios como ignorante o falto de omnisciencia. Por ejemplo, en Génesis 3:9 a 13, Dios hace preguntas sobre Adán y Eva comiendo el fruto prohibido, como si no supiera las respuestas. En Génesis leemos que el Señor se arrepintió de haber creado a los seres humanos en la tierra y su corazón se llenó de pesar. Si Dios se arrepintió, esto implica que no tenía conocimiento previo sobre las consecuencias de crear a la humanidad. Quizás estos versículos son metafóricos y no deben entenderse literalmente como que Dios es ignorante, pero el Talmud reitera la idea del arrepentimiento divino. En su K52b dice que Dios lamenta haber creado 4 cosas, incluidos los ismaelitas. Curiosamente, ismaelitas significa árabes, por lo que el Talmud dice que Dios lamenta haber creado a los árabes. Al parecer, el Dios del judaísmo es racista. La Biblia hebrea también describe a Dios como limitado en su poder. Por ejemplo, Génesis 2:2 dice que Dios descansó el séptimo día del trabajo que había hecho. No está claro cómo un ser omnipotente requiere descanso. La Biblia también describe a Dios enfrentándose a conflictos con seres como Jacob y monstruos marinos. En algunos casos Dios es derrotado, como en el caso de Dios luchando con Jacob con peces, con Jacob y siendo derrotado por Jacob. Y en otros casos Dios gana, por ejemplo, contra los monstruos marinos. Si Dios es omnipotente, ¿cómo es que lucha y batalla con seres menores y a veces incluso pierde contra ellos? Y racismo. Ahora pasemos a cómo el judaísmo representa a los judíos como una raza superior a los no judíos. La base para esto es la Torá. Deuteronomio 7:6 dice: porque eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para ser un pueblo especial sobre todos los pueblos de la faz de la tierra. La palabra santo se entendió como que los judíos son, en cierto sentido, divinos. El Talmud enseña además que los no judíos no deben ser considerados humanos ni tratados como tales. En el Talmud babilónico, Baba Metzia 1:14b, leemos que las personas judías son llamadas hombre, pero los gentiles no son llamados hombre. El Talmud también dice: enseña que todos los no judíos son como serpientes. Mata al mejor de los gentiles. Aplasta la cabeza de la mejor de las serpientes. Otros textos como el Zohar y otros escritos cabalísticos sostienen que los judíos tienen almas divinas conectadas a Dios, pero los no judíos carecen de almas conectadas a Dios y son demoníacos. La noción de que los no judíos son animales también se refleja en las leyes judías. Por ejemplo, un judío adulto viola a una niña no judía de tan solo 3 años de edad. La niña debe ser ejecutada. Esto se debe a que, según la ley judía, cuando un judío tiene relaciones sexuales con un animal, ese animal debe ser puesto a muerte. Como el niño no judío violado es como un animal, también debe ser ejecutado. Esta regla se menciona en el Mishneh Torah de Maimónides, quien es considerado el mayor erudito de la ley judía. Maimónides escribe que si un judío tiene relaciones con una mujer gentil, cuando lo hace intencionalmente, ella debe ser ejecutada. Es ejecutada porque hizo que el judío se involucrara en una transgresión indecente, como es la ley respecto a un animal.
Esto se aplica independientemente de si la mujer gentil era menor de 3 años o una adulta. Aunque los textos judíos denigran a todos los no judíos como subhumanos, destacan a las personas negras con insultos especiales. Un pasaje clave en el Talmud es Sanedrín 108b, que afirma que el hijo de Noé, Cam, cometió un pecado y por esta razón él y sus descendientes son maldecidos con tener piel negra. Esto se conoce como la maldición de Cam.